todo listo para comenzar esta tertulia de miércoles 27 de diciembre de 2023. Estamos con Agustín Iturralde. ¿Cómo andás, Agustín? Buenos días, Romy. Victoria Pasquet. ¿Cómo andás, Victoria? Buen día, ¿cómo andan? Por Zoom, Ana Laura Pérez. ¿Cómo andás, Ana? Bien, pido disculpas por lo nasal de mi voz y estoy por Zoom porque me agarró un resfrío un poco complejo de verano. Bueno, que te mejores rápido. Tranqui, no hay problema, estás perdonada, Venimos a contagiar acá al resto de los tertulios. Y Oscar Charlo, ¿cómo andás, Oscar? Buen día, ¿Todo bien? Tal? Todo bien. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. Kiara, la adolescente de 14 años que había sido baleada el domingo de noche en la puerta de su casa en el barrio Peñarol, falleció ayer en el hospital Pereira Rosell. La joven estaba festejando Nochebuena en la vereda cuando un hombre pasó en auto por el lugar y comenzó a disparar. Ayer, vecinos de la adolescente quemaron cubiertas en la calle exigiendo justicia. Además, saquearon la casa del presunto homicida, un hombre conocido por vender drogas en el barrio. En la zona no había policía, según constataron varios móviles de televisión. Jennifer, una de las vecinas del barrio, relató a Telemundo que el adolescente recibió el disparo cuando fue a proteger a su hija. La vecina identificó al presunto homicida por el apodo, Papo. Estábamos escuchando música y de repente aparece un auto y de repente el llamado Papo empieza a tirar hacia la esquina, rafagazo para todos lados, y de repente tira para donde hay 6 niños y 10 personas grandes, ¿está? Y ahí en ese momento la Kiara agarró y dijo: Jenny, ojo tu hija. Y ahí fue cuando se tiró adelante mi hija. Porque esa bala no iba para Kiara, esa bala iba para mi hija. Porque él empezó a tirar mucho antes también, tiro. Pero Kiara protegió a tu hija. sí, Kiara protegió a mi hija. ¿Cuál es la situación del barrio de esta persona que todos señalan y que ya todos la han mencionado con el nombre? ¿Qué es lo que pasa? Porque, no sé, tiene una venta y se cree que es Chaco Arismendi. Con la muerte de Kiara suman 9 homicidios en 4 días. Claro, el caso fue muy impactante, ¿no? Y conmocionó ayer cuando se supo el desenlace. Se supo que efectivamente había fallecido después de esta situación. Conocíamos también los detalles de en qué circunstancias se dio ese disparo que recibió cuando ella intentaba proteger a una de las niñas que estaba allí. Y también fue impactante la reacción de los vecinos, ¿no? Porque veíamos distintos vecinos que identifican plenamente al narcotraficante que dicen está causando estos problemas en la zona y es el autor, además, del homicidio. Los escucho a ustedes, a ver, con sus comentarios, sus primeros comentarios. ¿Quién quiere arrancar? Oscar, dale. Yo simplemente destacar este escenario, ¿no? de las muertes accidentales, que en realidad son como una consecuencia de la libertad con que se mueven los tenedores de armas y gente acostumbrada a arreglar sus diferencias a tiros, o peor todavía, esto de la lucha de las bandas narcos, que generalmente son las que provocan este tipo de cosas, que se pelean como en el lejano oeste, a cielo abierto, no les importa nada, y que eso está reflejando que me parece, primero, una inseguridad tremenda para la gente que vive en algunos barrios, especialmente, pero nadie está libre de eso, y como que de alguna manera estos grupos se sienten muy libres de actuar de esa manera, es decir, tirar, repito, como si fuera en el lejano oeste, ¿no? Cada cual agarra y empiezan a generar este tipo de reacciones también como de justicia por mano propia, que ya es el peor de los escenarios, ¿no? Si entramos en esto, es un retiro de la presencia del Estado que me parece que está conspirando contra la seguridad en general. Pero también estamos viendo otro tipo de delitos que hablan bueno, el caso de Estación La Floresta es tremendo, es una cosa realmente inexplicable hasta ahora,
estamos esperando a ver cuál es la explicación que logre la policía, pero parecería que es un poco en la misma línea de las ejecuciones así a sangre fría, ¿no? Es una cosa tremenda. Y bueno, y otro tipo de delitos pueden estar hablando de situaciones que tampoco son fácilmente controlables por un esquema de seguridad estatal, ¿no? Es decir, que hablan de una violencia o de quizás la percepción de una benignidad en el trato judicial de la violencia, que tendríamos que analizarlo un poco mejor, pero por ahora quiero dejarlo por acá porque no es fácil. Yo que sé, es difícil hacer como comentarios de esto, que estos episodios, ¿no? Que son como lo más triste. A ver, todos sabemos y hemos hablado varias veces acá, cómo en Montevideo tenemos a 10 minutos de acá zonas que tienen tasas de homicidios que serían asimilables a la de las peores ciudades de Centroamérica y del Caribe, que son los peores en el mundo en esto, ¿no? Tenemos zonas de Montevideo con tasas de homicidios realmente alarmantes y acá no más. Y en general estos homicidios entran en lo que los famosos ajustes de cuenta, ¿no? Son, bien en criollo, varones jóvenes pobres matando varones jóvenes pobres y en general con algún antecedente penal y muchas veces vinculados a alguna actividad cercana al narcotráfico. Cuando esos episodios que ya los hemos naturalizado y los miramos de costado y los periodistas se acostumbran, yo los escucho las noticias todas las mañanas, aclarar si tenía antecedentes o no tenía antecedentes, lo cual entiendo que es un dato relevante, no es que esté en contra de dar ese dato, pero nos pega en el pecho cuando vemos que se lleva también puesto la vida de explícitamente una niña que evidentemente no tenía nada que ver con nada. Entonces, obviamente, no solo no hay que naturalizarlo porque un homicidio es un homicidio y una vida es una vida, y es peligrosísimo que entremos en el terreno de estos son ajustes de cuentas, así que poner una cuentita aparte. Es peligroso por muchos sentidos, pero hoy nos muestra claro. Una de los lados, es porque cuando esto arranca, también se va a llevar puesto a muchas otras personas. La producción hacía un énfasis en una cosa que a mí también me llamó la atención cuando lo escuchaba esta mañana en las noticias de las 7, que es esto, como los vecinos señalan con el nombre a cara descubierta, dicen quién es, fuera de la casa. Cuando normalmente estábamos acostumbrados, ¿no? A que nadie quería hablar. Nadie quiere hacer la denuncia, por miedo, por temor, claramente, ¿no? Pero en este caso, directamente, y eran varios los vecinos, ¿no? Que daban su testimonio señalándolo. Ahí, no sé, se me ocurre como un par de hipótesis que no quiero profundizar porque son delicadas, de por qué puede ser esto, pero en realidad muy llamativo como el señalamiento frontal y a cara descubierta de una persona que evidentemente no es un niño, ¿no? Sí. Sí, tremendo. Yo también había pensado como empezar por la misma línea a veces escuchamos cuando hablamos de los homicidios en Uruguay, cada tanto alguien dice cosas como, bueno, si se matan entre ellos, no importa, ¿no? Los ajustes de cuentas no deberían preocuparnos tanto. Y acá vemos como no es que se maten entre ellos, o sea, estas subculturas violentas que traen enrabados los homicidios por ajustes de cuentas, se llevan la vida de muchas personas inocentes, se esparce esa cultura, no se queda concentrada en el narcotráfico o en el crimen organizado puro y duro. Se van formando culturas violentas donde las reacciones de toda la gente que circunda estos lugares donde se concentran este tipo de delitos, se cobran la vida de ellos también, ¿no? Entonces es una cosa que hay que atacar. Creo que muchas veces la gente no distingue bien que los homicidios por ajustes de cuentas no son solamente por el narcotráfico. Ahora, hace poco se hizo una investigación a cargo de Emiliano Rogido en donde analiza bien la etiología de los homicidios desde 2012 hasta 2022. Uh-huh. Y eso muestra que en esos 10 años los homicidios por narcotráfico son más o menos el 6,5% del total. Es decir, que no estamos hablando de que son una mayoría. En los últimos años
o sea, desde el 2012 hasta 2022 han crecido del 5% al 10%, lo cual es preocupante y hay que estudiarlo bien eso porque cambia la naturaleza de los homicidios, pero no son una mayoría. Sí hay otras categorías que están muy vinculadas, que son, por ejemplo, los homicidios por disputas, que es una cosa más espontánea, peleas de bar y altercados de momento, y después lo que se llama homicidios por venganza y represalias, que sí tienen un poco que ver con el crimen organizado, pero no está muy claro, porque otra cosa que hay que destacar es que no sabemos qué pasa con la mayoría de los homicidios, que es un 34% del total, están sin datos, lo cual nos perjudica enormemente, pues no podemos atacar eso si no sabemos cuál es la causa. Pero los homicidios por ajuste de cuentas, que por el Ministerio del Interior cree que son más o menos el 50% de los homicidios, tienen que ver con esto, con homicidios que están metidos en una cultura violenta, que están enrabados con crimen organizado y con narcotráfico, pero no necesariamente responden a enfrentamientos de bandas criminales ni a conflictos directamente vinculados con la droga. Son problemas de relacionamiento que tienen antecedentes penales atrás y tienen conflictos violentos atrás, pero que a veces son, digamos, resolución de una falta de respeto entre gente sentada en una mesa. Vamos a faltar de respeto, el conflicto empieza a escalar y termina en un homicidio. O sea, estamos hablando de eso. Entonces, eso es lo que creo que Uruguay tiene que cambiar al paradigma en la prevención. El caso de La Paloma, por ejemplo, que fue exacto. Una fiesta que termina en una cuchillada abierta entre la gente, ¿no? Exacto. Entonces es un paradigma que tiene que cambiar desde el punto de vista, primero, de entender que los homicidios por ajustes de cuentas no afectan solo a los criminales, entre muchas comillas, no afectan solo a las bandas de crimen organizado, afectan las vidas inocentes. Y este es lamentablemente un ejemplo de eso, que es un nivel de horror terrible y me solidarizo obviamente con la familia. Por acá no quería dejar pasar eso. Y además cambiar del paradigma en la prevención, que hay que discernir los tipos de homicidio y las causas para atacar bien la prevención, que eso es algo que no estamos haciendo. En la investigación esta de Rogido muestran también que Uruguay no tiene un plan estratégico dirigido específicamente a la prevención de homicidios. Da cuenta de dos, uno de 2000, que era para proteger a los testigos cuando declaran, y después es uno de 2015, que es una organización de la sociedad civil, ni una menos. Eso es lo más organizado que hay, focalizado para prevenir homicidios en Uruguay. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar radicalmente y tratar de pasar el foco ahí y dejar de discutir tanto cosas que están totalmente politizadas y que a su vez no alteran de raíz la forma en que encaramos estos temas. Estoy hablando del aumento de penas, estoy hablando de la presencia policial, todas esas cosas, ok, podemos discutirlas, pero tenemos que incorporar toda esta parte preventiva que tiene que ver con cómo se relaciona la gente en ambientes que están cooptados por la violencia. A propósito de lo que decía Victoria, les recomiendo a los oyentes, si quieren profundizar en ese estudio que ella cita, aquí en Perspectiva lo entrevistamos a Emiliano Rogido hace unos meses, en julio concretamente, y está el documento disponible allí en nuestra página web, Diagnóstico de los Homicidios en Uruguay 2012-2022. Ana, nos falta tu primera intervención. Y, o sea, sin quitarle, porque realmente, y lo hemos hablado otras veces, yo no sé si en este caso, digamos, voy a intentar como abordarlo desde otro lugar, porque de verdad no sé si en este caso estamos hablando de un ajuste de cuentas o estamos hablando, a mí lo que me parece que para agregar algo a estos distintas visiones es que una cosa que venimos discutiendo también en el Uruguay hace años es el control de armas. Uruguay está lleno de armas ilegales. O sea, la gente resuelve violentamente porque existe un mercado de armas ilegales en Uruguay. 2007 ya se denunciaban 500.000 de armas ilegales en Uruguay. 2007. Estamos en 2023 y hay cerca de 3 veces eso. Circulan. Y obviamente forman parte de las lógicas criminales y forman parte de los ajustes de cuentas y forman parte de todas estas cosas que se mencionaban, pero también mucha gente que nosotros podríamos considerar ¿cómo llamarlo?, respetable, tiene armas ilegales y está armada y las usa de alguna manera. Entonces, digo porque muchas veces no está claro todavía las circunstancias de lo que pasó y
comparto que podría haber sido un ajuste de cuentas y que puede haber sido un ajuste de cuentas, efectivamente. Pero otra cosa que pasa muchas veces en las fiestas es que la gente festeja con armas y que dispara a mansalva en grupos, o que se pelea porque toma alcohol y se dispara. Y todo eso se produce porque hay armas ilegales circulando en el mercado. Y no 1.000, 2.000, 3.000. Insisto, más de 1 millón de armas ilegales existen en Uruguay. Y es una cuestión que también yo creo que hay que discutir y que forma parte de estas políticas de encarar los homicidios de las que hablaba Victoria, ¿no? Que tienen que ver con cómo se resuelven los conflictos o cómo normalizamos el uso de determinadas herramientas. Digamos, tenemos un ejemplo tristemente célebre como es lo que ocurre en Estados Unidos con el manejo de las armas y los problemas y las tragedias horribles que eso genera. Y venimos, insisto, desde hace años aumentando significativamente las cantidades de armas ilegales que circulan y la cantidad de gente armada, muchas veces que no sabe, que no tiene claridad sobre cómo se usan en el mercado uruguayo. Entonces también me parece, porque lo otro que es muy impactante, que tiene que ver con vivir en un barrio donde los ajustes de cuentas son normales y donde determinadas lógicas de funcionamiento son normales, es la normalidad con la que esta mujer describe un episodio que es realmente trágico, y ella lo describe porque por momentos como algo, y probablemente sea porque es así, que ha visto muchas otras veces, ¿no? O sea, esto de fulanito pasó con el auto y empezó a disparar a mansalva y le tiraba a la gente, y lo cuenta como una cosa que siempre dice algo así como que otras veces lo ha hecho, que siempre tiene esa manera de... Entonces, normalizamos también cuestiones que tienen que ver con eso, con la circulación de estas cuestiones. Yo me acuerdo, y con esto termino, cuando hace unos años empezaron, a los 10, 12 años, empezaron a aparecer en los partes policiales frases que eran siempre las mismas, que tenían que ver con estas lógicas de me sentí herido, ¿no? O sea, empezaron a aparecer en los partes policiales personas que declaraban haberse sentido heridas. Y era una cosa que te llamaba la atención como periodista y tiene que ver con esto, con no decir, con no hablar sobre cuál fue el episodio por el cual tú llegaste. Empezó a aparecer crecientemente la llegada de personas a emergencias con heridas que no querían explicar. Y esto es un fenómeno que ahora nos parece que es como normal, pero yo me acuerdo perfecto cuando empezó a pasar y no hace tanto tiempo. Entonces, me parece que también venimos como hablando y nunca nos sentamos a resolver estas cosas, y cada vez que ocurre un episodio que nos hace parar por unos minutos, decimos esto, pero la verdad es que el sistema político después, y de nuevo insisto, todo el sistema político no lo termina de resolver de una manera integral, profunda, de largo plazo, seria, por decirlo de alguna manera. ¿Puedo aclarar una cosa? Sí. No, que obviamente yo no estoy asumiendo que esto se dio en el marco de un ajuste de cuentas, no lo sabemos, no tengo ni idea. Yo solamente estaba señalando que a veces cuando se habla de los homicidios por ajuste de cuentas, existe el comentario de despreocuparnos por eso porque se matan entre ellos. Y lo que quiero decir es que si fue ajuste de cuentas o no, no lo sé, pero que a veces estos conflictos, si este señor Papo efectivamente es un narcotraficante, había un conflicto en el barrio por lo que fuere, se cobra la vida de gente inocente, además de la gente de las bandas criminales y de la gente que está metida en los subgrupos de violencia. Más allá de toda la cosa que señalaba Agustín, que es muy peligroso entrar a discernir entre vida A, vida B, no hay que hacer eso. Es todo preocupante y ninguna vida humana debería terminar a causa de la violencia. Pero no es verdad esto de que dicen que los homicidios por ajuste de cuentas no son preocupantes en este sentido. A propósito de lo que decía Ana recién del tema de la denuncia, ¿no? Dice María Marta, bueno, ojalá este lamentable caso de Chiara sirva para que los vecinos que saben todo se den cuenta de que deben cortar con el silencio y la falta de testigos a la hora de perseguir a los delincuentes. Sin información y pruebas suficientes para condenar a los delincuentes, ninguna política de seguridad puede tener éxito. Igual. Es difícil, ¿no? Para pedirle a los vecinos que se animen, ¿no? O sea, con amor. No, es la policía la que se tiene que animar, no los vecinos. El problema no es la falta de denuncia de los vecinos.
uno lo puede entender como ser humano, te da miedo, o sea, me parece que no pasa Sí, por ahí. o en la teórica sí lo podemos tener todo claro. Después hay que estar, ¿no? Hay que estar ahí y saber que vas a pasar por la puerta de la calle de quien es la persona que acusaste, ¿no? Por eso poníamos ayer foco en esa situación en particular que se había dado, por cómo la naturalidad con la que lo señalaban. Y porque también uno piensa, bueno, pero la desesperación que lo llevó ya a hacer eso, de declararlo públicamente. Sin más, ¿no? Sí, pero eso pone efectivamente el punto en una futura política pública donde todo el sistema institucional parta de estudios empíricos que nos muestren realmente cuál es la etiología, o sea, la causa de la violencia, las formas que tiene la violencia. Hay que entender que tampoco, sin una ciudadanía más activa, no es posible delegar todo en la policía. No es ni posible ni bueno delegarlo todo en la policía. Yo tengo la impresión, por algunas veces que he andado en sociedades mucho más tradicionales, como en Inglaterra o en Europa, la ciudadanía tiene un sentido digamos, del control recíproco que seguramente interviene mucho antes que se llegue a estas situaciones. Es decir, son sociedades vigilantes, cosa que a veces se considera antipático, pero que permite evitar que se llegue a estos extremos. Es decir, si yo sé que hay alguien que tiene armas ilegales, ¿alguien lo denunciaría acá? No, nadie. Ahora, el día que las usan, entonces nos escandalizamos y decimos, ¡ah, qué horrible! ¿Y por qué no dijiste nada cuando sabías que fulanito en el barrio tiraba tiros en Navidad al aire y jugaba con eso? ¿O alguna vez estuvo exhibiendo armas que no estaban regularizadas o cosas por el estilo? ¿Por qué no ¿Por qué no denunciamos esas situaciones o hacemos algo para que se controlen? Es decir, tampoco es sano delegar todo en la policía. Una policía no puede hacer todo, entre otras cosas porque un sistema policial es una parte del proceso de control social, pero si no hay luego pruebas o si no hay denuncias, el sistema no funciona. Así que, y en segundo lugar, lo que quería decir es que es cierto, como decía Victoria, que tenemos que evitar que esto se politice y que el eslogan del ajuste de cuentas, el ajuste de cuentas es una cuestión, sí, en su origen puede ser eso, pero el día que terminan de ajustar cuentas entre ellos, empiezan a ajustar cuentas con el aparato institucional. Y veremos lo que está pasando, ya ha pasado en otros países, donde las víctimas son los fiscales, los jueces, los testigos. Ojo con eso, porque eso es una escalada. Esta es la primera etapa nomás. Mientras logran el control total de una zona, de un negocio. Después viene el ajuste con la autoridad. Y entonces ahí entramos en una zona muy peligrosa. Y yo diría que quienes estamos en la oposición tenemos, creo, la obligación primero de llamar la atención sobre esto, de denunciar lo que está pasando, pero no cometamos el mismo error que cometieron quienes hoy están en el gobierno, que fue hacer de esto una gran causa para acceder al gobierno, porque generaron una idea, creo que equivocada de cuál era el problema. Se podía arreglar con una coalición que además tiene todas unas diferencias enormes. A la vista está que Cabildo Abierto hoy sale a decir que no han cumplido con nada del recreo que querían terminar. Entonces, esto no es obra de un partido ni puede ser la estrategia de un sector, de un grupo, de una gran digamos, coalición de gobierno. Esto es un problema del país. Entre otras cosas, porque el país está, contrariamente a lo que nos quisieron vender en las elecciones anteriores, a la vista de los extranjeros. El Uruguay es un ejemplo de tranquilidad para vivir. Tenemos zonas peligrosas, sí,
Pero en el Uruguay, todos los extranjeros lo dicen y todos los medidores internacionales nos ponen en los mejores lugares del mundo, también en seguridad. Acá se puede caminar tranquilamente, que en otros países no se puede, en otras grandes ciudades no se puede. Y eso, inclusive puede haber mejorado, y han mejorado algunos indicadores en el actual periodo. Eso no quita que antes también era un país seguro a la vista de todos los observadores. Es notable los que quieren ver esos visitantes que suben videos a YouTube, todos señalan la sorpresa con la tranquilidad que se vive en el Uruguay, que se puede andar por una cantidad de lugares en el Uruguay. Bueno, entonces, digo, primero, tomar nota de lo que no se ha hecho bien, y trabajar por hacer de esto una cuestión de políticas públicas que debe empezar por estudios y diagnósticos lo más objetivos posibles y luego acordar políticas con el apoyo más amplio posible también. A ver, como algún número para recordar dónde estamos parados en esto. ¿Es verdad que hay una evaluación subjetiva de la línea que decía Oscar? Los números de homicidios en Uruguay no se corresponden con esa sensación subjetiva. Básicamente pasamos de 200 homicidios por año en la década de los 90, en promedio, a estar en varios saltitos pegamos, y en el 2018-2019 tuvimos un salto brutal y llegamos al eje de los 400. Y un año lo pasamos, en 2018 tuvimos 421, 2019 394, después de la pandemia 2021 había bajado un poco y ahora estamos cerca de ese eje, no llegamos a los récords. Vamos a ver cómo cierra este año, no tengo claro cómo cerrar este año puntual. No llegamos, nos queda un poquito abajo de esos máximos históricos, pero cerquita de esos récords que están un poquito por debajo de los 400 homicidios. Y eso que es en términos internacionales es que ya estamos mucho peor que Argentina y Chile. Estamos más en la línea de, no de los peores, obviamente, que son Venezuela, algunos países centroamericanos, pero estamos en niveles de homicidios cada 100.000 habitantes que en algún caso pasaron los 12 homicidios cada 100.000 habitantes, es un poco menos de lo que tiene Brasil. Ya estamos lejos de ser los mejores de la región en este tema. Y cuando uno lo mira por ciudad, se vuelve muchísimo más preocupante esto, porque Montevideo concentra la enorme mayoría de estos homicidios. Entonces la tasa de homicidios en una ciudad como Montevideo en algunos años llegó a ser la segunda capital más violenta de América del Sur, que es un dato medio engañoso, porque hay muchas ciudades muy violentas que no son capitales, pero no quita el horror de lo que nos pasó, ¿no? Obviamente, yo ahí entiendo lo que dice Oscar, no es que vivimos en el Far West y andamos, tío, es verdad que hay todavía un capital en términos de seguridad muy discriminado territorialmente a la ciudad de Montevideo, ¿no? Totalmente. Tenemos zonas de Montevideo en el que está todo bien y tenemos tasas de homicidios europeas, y tenemos zonas de Montevideo que tenemos tasas de homicidios. Obviamente en las ciudades pasa que hay dualidades, pero lo que nos ha pasado era, y agregadamente, Montevideo no es una ciudad con pocos homicidios. Más bien, con muchos homicidios hoy, agregadamente. Creo que claramente hay un problema enorme. Uno mira los datos de denuncias de los otros delitos y hay como una tendencia a la baja en la mayoría de los delitos. En los homicidios es mínimo, nos mantenemos en el mismo eje, o sea, no hemos logrado bajar sustancialmente de esos máximos. Si uno quisiera mirar algo bueno, estos son datos, toda la violencia, todos los datos de crimen, desde que volvió la democracia solo aumentaron, ¿no? Hoy tenemos el triple de rapiña, el doble de homicidios que a principios de los 90, solo aumentaron. Bueno, ¿qué nos estacionamos? Por primera vez dejaron de aumentar los delitos, una cosa demasiado poco ambiciosa como para conformarnos, y en niveles realmente terroríficos en algunas zonas de Montevideo. Victoria, tengo varios mensajes de los oyentes, ahora después los comparto, sobre todo por el lado de, lo que señalábamos de la denuncia, ¿no? Hay varios que apuntan a eso, sí, es tan fácil denunciar, o al revés, ¿qué garantías hay para quien denuncia en ese tipo de contextos, ¿no? Incluso eso, la falta de respuesta o la falta de confianza de la policía tiene que ver con también
como la situación que viven los propios vecinos en el barrio, ¿no? En materia de seguridad. Incluso Rogido explica cuando en las entrevistas que dio explicando este informe que hay estudios que muestran que cuando no hay un mecanismos institucionales bien pensado para proteger a las personas que denuncian, y sobre todo esto se ve en violencia de género, pero también se ve en el resto de los delitos, puede ser contraproducente, directamente, no solamente perjudicial para los vecinos, sino contraproducente para... Incitar la denuncia, decir, o sea, promover la denuncia. Promover la denuncia cuando no están las garantías dadas puede ser contraproducente como política para prevenir el crimen. Bueno, sí, yo como comentarios así finales, un poco en la línea de Pitu, ¿no? Esto de entender la gravedad del problema. Hago el paréntesis, Agustín, perdón. Agustín Iturra. Un poco reconocer la gravedad del problema, urgente. O sea, estamos hablando de que en 2022 cerramos con una tasa de 10,8 homicidios cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de que tenemos una tasa de homicidios que es el doble de la de Argentina. Cuando hablamos, por ejemplo, de Rosario, la ciudad argentina, de qué grave lo que está pasando en Rosario, son los números nuestros. O sea, Uruguay tiene los números de Rosario. Y por supuesto, muy concentrado, muy localizado en determinadas áreas. Hay barrios de Montevideo que tienen 0 homicidios y hay barrios que tienen tasas realmente de países que pensábamos que nunca íbamos a llegar a niveles así. Y estamos hablando de una región que tiene el 8% de la población mundial y concentra 1/3 de toda la violencia, ¿no? Y Uruguay no escapa más a esa tendencia. O sea, esto de pensarnos como algo por fuera de Latinoamérica ya no corre más, por lo menos en este terreno. Tenemos que entender que acá algo se rompió. Y se rompió mucho en estos últimos 10 años, donde aumentaron un 40% los homicidios. Entonces, estamos hablando de un escenario distinto. En el informe que hace Rogido, hace recomendaciones para combatir los homicidios y los diferencia por sus causas, ¿no? Entonces hace una serie de recomendaciones para los homicidios que tienen que ver con los delitos contra la propiedad, o sea, copamientos, hurtos, rapiñas. Después también para combatir los que tienen que ver con la violencia de género, que esto es muy importante también. Son el 8% de los homicidios por violencia de género. La prevención es completamente diferente, toda la estrategia es completamente diferente y ha sido un indicador delictivo muy esquivo. No logramos bajar la cantidad de denuncias por violencia de género, igual que los homicidios que prácticamente mantienen su comportamiento en estos últimos años. No le estamos dando con la tecla acá. Y entonces eso... Acá, énfasis en lo que decía Óscar, ¿no? En esto de investigar, promover la investigación empírica en esto. La criminología es muy incipiente en Uruguay. Tenemos que cargar ahí las tintas y empezar a tomarnos en serio que no podemos desarrollar buenas políticas públicas si no tenemos datos empíricos locales. No podemos seguirnos basando en la literatura internacional y qué sé yo. Por ejemplo, ahora el Ministerio del Interior está a punto de implementar Cure Violence, que es un programa dirigido a prevenir los homicidios, que, bueno, a través de referentes locales de los barrios intenta mediar y que estos operen como interruptores de violencia. Esto se probó sobre todo en Estados Unidos y en muchas otras ciudades y recientemente en Trinidad y Tobago, entonces hay una experiencia más trasladable que indica que Uruguay es un buen terreno para practicar esto. Y se hizo ya un estudio de prefactibilidad y por esto de que el delito está muy concentrado en diferentes, en algunas zonas de Montevideo y que la organización del crimen todavía es precaria, eso es un buen augurio para este programa. Pero tenemos que ir más por esta línea, política pública basada en evidencia. Y lo último que quiero decir, esto ya es un poco más audaz y se vincula no tan directamente con esto, pero yo creo que en definitiva está relacionado. Tenemos que tener un debate nacional serio respecto de qué vamos a hacer con las drogas. O sea, lo que estamos haciendo no está funcionando en el mundo. El mundo se está empezando a replantear otros caminos. Ahora Berna, por ejemplo, está en camino a hacer un plan piloto para ver qué pasa con una legalización muy acotada para tratar la adicción a las drogas de la cocaína. Esto es un terreno, sin dudas, disruptivo, complejo, pero empecemos a debatir de esto, porque lo que tenemos no ha servido. Le hemos dado más recursos al Ministerio del Interior, a la policía, hemos metido muchísima gente presa, hemos subido las penas y seguimos con indicadores muy preocupantes del delito. Entonces, empecemos a abordar temas más complejos desde ya, con seriedad, con tiempo
y planteémonos qué vamos a hacer con las drogas en este país. Me quedo Ana Laura, pero dale, sí, dale. perdón, ¿Sí? Ana Laura, pero hablando de políticas públicas, y estamos con una experta como Victoria. Mucho. Una de las condiciones de una política pública exitosa es la coherencia. Y miren lo que... perdón por la interrupción, pero es una noticia de hoy. 2 clínicas de ACE, creo que en Piedras Blancas, cerraron porque no tenían apoyo de seguridad del Ministerio del Interior. O sea, el Instituto de Salud Pública o el Ministerio de Salud Pública del gobierno no está de acuerdo, no es coherente con el apoyo del Ministerio del Interior. Bueno, este tipo de cosas, y esto es una consecuencia, ¿no?, de la inseguridad, es que se empiezan a restringir servicios. Entonces, si tendremos que pensar una política pública integral con todos los recursos posibles. Simplemente quería mencionar esto porque es una de las condiciones fundamentales, la coherencia. Hay otras formas de incoherencia que se dan que no ayudan a controlar la violencia, en los medios de comunicación, en una cantidad de cosas que habría que pensarlo todo en su conjunto. Perdón, Ana. Ana Laura. No pasa nada. No, yo insisto, a mí me parece que, digamos, está buenísimo que en los medios esto esté sobre la mesa, hay que seguir hablando de estas cosas, muchas de las y traer cosas como las que traía Victoria, ¿no? O sea, cosas que no son los típicos enfoques de los que se hablan y las miradas típicas desde donde se hablan estos temas. Pero también, por otro lado, yo creo que hay un punto en el que deberíamos, de nuevo, dejar de hablar y ponernos de acuerdo. Lo hemos hablado otras veces. Yo creo que ahora lo que pasa, un poco era lo que se hablaba antes, lo que pasa es que en los últimos años, más menos, coalición, oposición, gobierno, todos han estado en el gobierno, todos dijeron que lo podían arreglar y ahora todos nos pusimos de acuerdo en que no lo pueden arreglar mágicamente. Ni los unos ni los otros. Perfecto, hagamos tabla rasa y dejemos de hablar pavadas y empecemos entonces a hacer cosas en serio como políticas de Estado. Yo insisto, a mí es una obsesión, debo estar vieja, pero la incapacidad del Uruguay para construir 3 o 4 políticas de Estado sobre 3 o 4 temas sobre los que se supone estamos todos de acuerdo que hay que arremangarse, me parece una tragedia. O sea, y los que no también, pero si uno tiene un hijo, a mí yo tengo un hijo chico y pienso que vivimos en un país donde los políticos no se pueden poner de acuerdo en 4 cosas y decir, bueno, con esto no vamos a sacar rédito, ni a chicana berreta de que nos voten por esto, ni ir a decir que lo arreglamos mañana la seguridad o que desaparecemos los homicidios en 10 minutos. Ya está. Entonces me parece que, de nuevo, yo creo que esto también... Hace 15 años que estamos hablando de los ajustes de cuentas, de los aumentos de violencia, del crecimiento de los homicidios, hace 20 años, me acuerdo como si fuera hoy, haciendo una investigación sobre un accidente, el caso de Fiorella Buceta. Me acuerdo perfecto, le mandamos un cariño a Fiorella, hace 20 años. Y un juez de menores me dijo, está apareciendo una cosa espantosa que se llama pasta base, me están empezando a aparecer casos horribles derivados de 20 años. Y seguimos, ¿no?, en estas conversaciones sobre el deterioro, que no, insisto, yo espero un sistema político que esté a la altura. Y en estos temas, y en educación, me parece que son los temas donde deberían estar a la altura. Y ahora que perdieron todos, digamos que ninguno pudo, bueno, es el momento. No, sí. Yo sería un poco, Ana Laura, un poco más optimista en el sentido de que no es que nunca se hayan puesto de acuerdo el sistema político. Hay 3 o 4, menciono algunas, políticas públicas que realmente han sido exitosas. 1, el control de la inflación. 2, en materia de fútbol, dejar de usar la selección nacional como espacio de lucha política. Y en materia electoral, por ejemplo, es un ejemplo de acuerdos políticos por encima de banderías que han durado en el tiempo y que vienen siendo exitosos. Yo creo que podemos agregar otras cosas. Por cierto, la enseñanza no ha funcionado. Pero, ¿Qué decís, Ana, que no te escuchábamos?
Puedes agregar la política forestal. También, sí, Sí. por eso, son capaces solo- de hacerlo. Solo un apunte, yo creo que a veces le pedimos demasiado. El gran consenso, casi nada de lo importante y bueno que pasó en este país pasó por consenso. Por eso que lo repito mucho, Romina ya mira que ya lo. No, es que pero yo me te parece cito, que yo siempre. te cito con tu concepto. Siempre me parece que no, esto deberíamos tener un gran consenso donde ponemos de acuerdo. Hemos solucionado cosas en Uruguay y en general no fue por consenso, no. La democracia muchas veces tiene incentivo para que no haya consenso y tampoco, ojalá lo hubiera, pero no hay que dramatizar si no lo hay. Pero yo no pedía consenso, o sea, Políticas públicas. Es y estar otra, a la altura. es Yo otra creo que cosa. muchos de los ejemplos que poníamos ahora no fueron por consenso, fue porque alguien estuvo a la altura. Porque Ok. ¿por qué hubo un acuerdo inflacionario? Y porque hubo gente en todos los partidos que dijo, y con esto no vamos a hacerlo los en vivos. todos los partidos vamos no. Yo creo que fueron algunos, la idea fue venciendo y cuando vino el otro no te lo cambió. Y lo mismo, pero en todos los partidos y gobierno de todos los signos pasó algo parecido. Yo no creo que gente en todos los partidos, pero es una discusión aparte. Lo anotamos como tema ahora Sería para un la lindo- próxima semana. No, ¿no? que- tema de debate. Sí, me parece que hay temas y temas, y me parece que hay temas que necesitan una continuidad en las políticas públicas. Este es uno, en 5 años no se puede arreglar esto, y entonces se empezó un buen camino para mí cuando se intentó hacer la estrategia nacional integral para la seguridad. Eso había arrancado bien, después terminó más o menos, pero yo creo que ese es un camino que hay que explorar acá en seguridad, porque son cosas que hay que darles continuidad. Enseguida venimos con otro tema en esta tertulia.